específicamente de síndrome metabólico, hay altas tasas de morbimortalidad, de enfermedad, de mortalidad causada por síndrome metabólico, que sabemos comprende diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterol y obesidad abdominal. Pero específicamente el gran daño que está sucediendo es a partir de diabetes, que es la pandemia del siglo XXI. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que el día de hoy nos atañe. ¿Cómo hacemos que, si ya estás declarado como paciente diabético, cómo hacemos reversión a esto que está sucediendo? Y vamos a empezar por definir un poquito de qué área es la que vamos a abarcar, que es la genómica nutricional, y la genómica nutricional se divide en dos partes, la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenómica tiene que ver con los genes, con los polimorfismos que suceden por cambios epigenéticos, por cambios en tu entorno, y que determinan y que está determinando cómo se va reescribiendo tu genética y cómo permite esta reescritura de tus genes el cambiar un metabolismo. La palabra clave que yo manejo siempre en mis conferencias, en todas las áreas de capacitación que trabajo es metabolismo, porque ahí radica todo. Y la nutrigenética, que es cómo están escritos tus genes desde generaciones pasadas y cómo determinan el cómo se está metabolizando un nutriente. Entonces, entendamos que nutrigenómica es cómo los nutrientes influyen para la reescritura de mis genes, y nutrigenética es cómo ya fueron modificados mis genes y cómo están, por ejemplo, en el caso de alguien que tiene intolerancia a la lactosa, ese fue un cambio en otras generaciones que está afectando mi metabolismo a la hora de precisamente metabolizar la lactosa, ¿no? Entonces, el desarrollo de la genómica funcional en los próximos años condicionará cambios en el conocimiento teórico y la práctica clínica de la nutrición. Y esto es sumamente importante porque hoy que conocemos que tenemos partículas dentro del proyecto que trabajamos, nanopartículas que pueden modificar el tema de cómo responde tu organismo, eso es maravilloso porque ahora ya no dependo únicamente de los nutrientes y de la biodisponibilidad que puedan tener, sino que estoy favoreciendo la absorción de esos nutrientes y además estoy haciendo que cambie la expresión de mi cuerpo. La posibilidad de determinar el perfil genético de cada individuo, variaciones genéticas y modificaciones epigenéticas, y de conseguir la integración de estos datos en una compleja red de interacciones metabólicas, constituye un desafío sin precedentes en la nutrición humana. Ese desafío, hoy te tengo noticias. Hoy, el futuro que se pensaba de la medicina ya es hoy. Y nosotros llevamos aproximadamente 12 años, bueno, 12 años específicamente, trabajando con esta innovación. Vas a encontrar que mucha gente diga, eso no es posible. ¿Por qué? Porque el proyecto dentro del cual trabajamos lleva 40 años de investigación. 40 años de investigación. Entonces, lo que nosotros estamos transmitiendo y lo que nosotros estamos haciendo, aún hay mucha gente que no lo conoce y no tiene las bases científicas, y entonces se cierra el conocimiento y a las posibilidades. La aplicación práctica del conocimiento científico puro derivado de la nutrigenómica en términos de prevención y tratamiento de la obesidad, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y sus implicaciones en la salud pública son en este momento todavía indeterminadas. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, empezamos a usar herramientas, a tener acciones específicas, aunque seamos pocos, se va creando algo que se llama una masa crítica, que determinará el comportamiento de las siguientes generaciones de seres humanos. ¿Y esto qué tiene como implicación? Que cuando tú tienes esta masa crítica cambiante,
la tienes en continua evolución, en continua educación. Las implicaciones a largo plazo en la salud pública van a ser impresionantes, porque hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos en los países latinoamericanos? Una alta incidencia de complicaciones en todo lo que se refiere al tema de diabetes mellitus. Insuficiencia renal, neuropatía, pérdida de la agudeza visual, etcétera. Y eso no es calidad de vida, eso no es vivir. La posibilidad de intervenir nutricionalmente en periodos críticos de desarrollo y la capacidad de modificar la susceptibilidad genética a ciertas enfermedades a través de la alimentación es el gran reto de la nutrigenómica, más allá del diseño de dietas o alimentos funcionales. Entonces, ojo, porque estamos trabajando con dos grandes conceptos que son nutrigenómica, epigenética y además algunos otros agregados que son las ciencias ómicas, que es la parte de innovación metabolómica, proteómica. Y bueno, vamos a definir un poco más profundamente a qué nos referimos cuando hablamos de nutrigenética. La nutrigenética desarrolla el conocimiento científico que explica el impacto de las variaciones genéticas individuales en los requerimientos óptimos de un determinado nutriente para un determinado sujeto, frente a los principios tradicionales en nutrición basados en recomendaciones de ingesta a nivel poblacional con base epidemiológica y resumidos en conceptos como las recomendaciones dietarias o nivel medio diario de consumo de un nutriente suficiente para cubrir requerimientos del 97-98% de la población sana de una determinada edad, sexo o etapa de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo, al compartir una dieta a un paciente, no solo me voy a basar en el valor calórico recomendado para su edad, sexo o etapa de la vida. Tengo que administrar los nutrientes necesarios para que su cuerpo haga dos procesos, un proceso de regeneración y un proceso de funcionamiento adecuado. Si yo únicamente me baso en el valor calórico, entonces esto no va a suceder, porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Alimentar es solo por comer y yo puedo tener cierto valor de calorías con determinados nutrientes. Pero si yo tengo nutrientes específicos que vayan a regenerar mis tejidos, entonces los conceptos son totalmente distintos. Ok. Nutrigenómica es la disciplina que estudia la regulación de los genes por la dieta, su función, transcripción, traslación y metabolismo. Así, hablamos de las ciencias ómicas como la transcriptómica, entendiendo el transcriptoma como la colección completa de transcritos del ácido ribonucleico, ARN, producido por el ácido desoxirribonucleico, ADN de un genoma. La proteómica, que es la segunda ciencia ómica, que es la segunda ciencia ómica, precisamente, definimos al proteoma como el conjunto total de proteínas derivadas del transcriptoma, incluyendo sus ulteriores modificaciones, y la metabolómica, que es metaboloma, lo definimos como la suma total de metabolitos endógenos y exógenos. Por ejemplo, los derivados de la flora colónica constituyen la denominada genómica funcional. Entonces, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Entender cómo dentro de la nutrigenómica, que repito, es la capacidad que tiene un nutriente de modificar la expresión génica, voy a tener otras ciencias inmersas como son la transcriptómica, como son la metabolómica y como son la proteómica. A estas tres ciencias les llamo ciencias ómicas. ¿Qué quiere decir? El sufijo oma quiere decir todo lo que existe en el cuerpo de determinada sustancia, ¿no? Entonces, el transcriptoma será de ARN, el proteoma será de proteínas y la metabolómica será de metabolitos. Y es precisamente ahí donde nosotros, con todo lo que te vamos a mostrar el día de hoy, estamos trabajando. Entonces, a grandes rasgos y resumiendo toda esta información que te he empezado a compartir, la nutrigenómica es la parte de la ciencia que estudia la interacción de los alimentos con el genoma. Estudia de qué manera los nutrientes y otros componentes de los alimentos interaccionan o incluso modulan el material genético.
Y ojo, esto es muy importante, la modulación del material genético cambia la expresión de tu fenotipo. ¿Qué es tu fenotipo? Tu fenotipo es la forma de cómo se ve tu cuerpo físico. Cuando tú empiezas a trabajar con metabolómica y empiezas a darle a tu cuerpo el material necesario para su regeneración y buen funcionamiento, te empiezas a ver totalmente distinto. Entonces tenemos que entender que en la biología, en la tierra, en nuestro ecosistema, existen niveles organizacionales. Y entonces yo puedo partir desde un ecosistema completo hasta una comunidad, una población, un organismo, pero de lo que yo te voy a hablar el día de hoy es una parte muy pequeña que conforma toda nuestra estructura, que es la parte atómica. Entonces, nuestro cuerpo está constituido por dos tipos de biomoléculas. Moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Las inorgánicas como el agua, las sales minerales, y las orgánicas como los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas dos partes de biomoléculas se agrupan formando células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Entonces, cuando yo modifico precisamente, cuando yo modifico esta parte de las biomoléculas orgánicas, dándole a mi cuerpo los aminoácidos para la constitución de los ácidos nucleicos, esto va a modificar todo el funcionamiento de mis aparatos y sistemas. Entonces, te pongo aquí en pantalla lo que es el metabolismo energético. ¿Qué sucede cuando yo consumo un alimento? No tengo vías metabólicas separadas, no tengo vías metabólicas que suceda primero el metabolismo de los carbohidratos o el metabolismo de los lípidos. No, todo sucede al mismo tiempo. Y precisamente esta parte final del metabolismo energético, que es la llegada de los sustratos de carbohidratos, proteínas y lípidos a la parte más interesante y más apasionante, hoy puedo decir, de la medicina, que es la mitocondria, ese proceso de fosforilación oxidativa en donde está sucediendo la obtención de energía y además la obtención de sustancias que hacen que tu cuerpo funcione bien, se lleva a cabo en un solo momento. Entonces, entender cómo se regula el metabolismo a partir de el consumo de un nutriente que pueda servir para la codificación del gen que determina qué tan bien metabolizas los nutrientes, es maravilloso. Y es maravilloso y es una característica precisamente de trabajar con nanobiotecnología, ¿no? Sucede a veces que las personas no entienden este concepto porque dicen, pues si el nutracéutico con el que trabajamos trae té verde, pues yo no voy a tomar el té verde. A ver, ¿por qué? Porque te voy a dar varias razones. Primero, trabajamos con nanotecnología. Las partículas envueltas en un sistema de liberación avanzado, del cual vamos a hablar más adelante, van a estar llegando a un lugar que es precisamente donde sucede el metabolismo de los nutrientes, que es la mitocondria. No hay nada que entre hasta ese lugar más que el sistema de liberación avanzado y la melatonina. Entonces, aunque tú consumas los alimentos, primero no es el propio alimento lo que está generando el efecto, sino el producto de la fermentación que se hace en los laboratorios, que es de una bacteria que se encontró en los árboles milenarios de olivo. Estas bacterias que han vivido en el mundo por muchísimos años, por miles de años, que tienen una memoria genética que determina incluso tu sabiduría, hoy sabemos, estas bacterias se ponen en bioreactores nucleares para que las materias primas de lo que trabajamos se metabolicen y se tengan metabolitos específicos. Entonces, jamás vas a poder comparar un nutriente externo sin el proceso de nanobiotecnología
a un alimento que no está procesado. Y ojo, aquí tenemos que quedar muy claros de que una de las certificaciones que tiene nuestros nutracéuticos es que tienen sello kosher, que es la certificación de la población judía para los alimentos orgánicos. Entonces, vamos a ver y entender este concepto de transcripción. El concepto de transcripción genética, te lo explico así a grandes rasgos. Yo tengo un gen, ese gen se divide para duplicarse y se copia y yo tengo como resultado una proteína. Una proteína que me va a formar tejidos de articulaciones, que me va a formar células de mi piel, todo se procesa a partir de ese código genético. Entonces vamos a entender un poco de cómo sucede esta transcripción de los genes. Voy a ponerte este video. He aquí una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activo, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma, llamadas ribosomas, se unen al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee 3 veces a la vez. A medida que cada triplete es leído, un ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena se dobla en una forma 3D compleja para formar la proteína. Ok, entonces, esas bases que tuviste dentro de cómo se constituye precisamente estas basecitas que se van construyendo, es lo que nosotros aportamos con el nutracéutico. Ese es un metabolito. Entonces, cuando tú tienes finalmente el ADN otra vez constituido, la expresión de esta proteína cambia totalmente. De ahí la importancia de estar trabajando con nanopartículas para la reescritura de los genes. Ahora es importante entender cómo los nutrimentos controlan esta expresión de genes. Ya vimos aquí que yo tengo un gen que se va a transcribir y que se va a traducir en una proteína que mi cuerpo necesita, en una sustancia que mi cuerpo necesita. Entonces, esta regulación de la transcripción se hace mediante
receptores nucleares y tenemos receptores nucleares endógenos, como pueden ser estrógeno, testosterona, cortisol, ligandos endógenos, y tenemos ligandos dietarios. Aquí es precisamente en donde nosotros vamos a estar a través de estos ligandos dietarios cambiando la expresión de nuestros genes. Entonces, una hormona o un nutrimento van a actuar sobre un receptor nuclear que me va a permitir una transcripción distinta y me va a dar como resultado una proteína distinta. Es decir, va a corregir cómo se está expresando desde mi metabolismo a nivel mitocondrial hasta, ojo, la mitocondria codifica también para cambiar la escritura genética del núcleo. Entonces, no solo cambia mi metabolismo, sino que si yo tomo los nutracéuticos por una cantidad de tiempo adecuada, lo que va a suceder es que va a cambiar mi fenotipo. Entonces, literalmente, a lo largo del tiempo, yo me convierto en otra persona. Entonces, yo tengo en los distintos órganos receptores nucleares. Los receptores nucleares son factores de transcripción activados por un ligando que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación, apoptosis, crecimiento y el metabolismo, entre otros. Entonces, tengo, dependiendo del tejido donde yo esté, voy a tener distintos tipos de receptores nucleares. PXR, FXR, PIPAR alfa, PIPAR gamma, entre otros, y los lugares donde van a estar activos son distintos. Entonces, cuando yo empiezo a activar esos receptores nucleares, ¿qué es lo que sucede? Voy a modificar situaciones como son la mitofagia, voy a incrementar la apoptosis, es decir, mi recambio celular va a ser muy rápido, las células viejitas van a morirse y desecharse, y lo que va a suceder es que voy a tener una mayor calidad de la función mitocondrial cuando estos procesos están funcionando adecuadamente, cuando yo estoy teniendo los receptores nucleares estimulados por la cantidad de alimento. Entonces, si hay una activación, por ejemplo, de PXR excesiva a través de factores que pueden ser exógenos o endógenos como el alcohol, drogas, las toxinas del medio ambiente, virus, luz ultravioleta, o endógenos, obesidad, resistencia a la insulina u otros, lo que va a suceder con esta activación excesiva de PXR es que voy a tener un inflamasoma. Esto es que tengo tanto todas las células como todas las interleuquinas o sustancias producidas por mi sistema inmune que me activan las vías inflamatorias y que me van a llevar a fibrosis hepática, cirrosis, hepatitis crónica, hasta hepatocelular, carcinoma hepatocelular. Entonces, el cambio en las vías metabólicas, el cambio en cómo estoy procesando los nutrientes, cómo los estoy utilizando, cómo estoy haciendo que funcionen, va a ser determinado definitivamente por lo que yo estoy comiendo. Y yo puedo cuidar muchísimo mi dieta, muchísimo, pero dentro de mi experiencia clínica profesional, lo que yo he visto es que por la vida moderna no alcanzas jamás a tener un control sobre ese estrés oxidativo que está dañando tu cuerpo continuamente. Y entonces tu expresión génica no puede cambiar si no hay algo tan poderoso que tenga nanobiotecnología que permita la entrada específica al sitio donde se requiere actuar. Y bueno, si yo tengo una pobre nutrición, va a haber cambio en los genes y va a haber modificación a largo plazo de todas las vías metabólicas. Por ejemplo, aquí incluso en la producción de ácidos biliares que me van a llevar a fibrosis, cirrosis hepática, etc. Y bueno, quiero decirte que, por ejemplo,
aportando un poco más a este tema de hígado graso, de cirrosis grasa, que hoy contamos con una fórmula que me permite parar el proceso inflamatorio interviniendo a nivel de la vía COX-2, que es favorecida o que es estimulada por el síndrome metabólico y la cantidad de grasa. Entonces, es algo apasionante porque literalmente estás atacando por muchos flancos el proceso de inflamación crónica, el proceso de estrés oxidativo que te desencadena la falla en las células beta del páncreas, que te da un mal metabolismo general en todos los tejidos. Entonces, tenemos aquí algunas de las sustancias que son fitoquímicos que modulan la actividad de receptores nucleares. Y como puedes ver, tenemos una de las principales dentro de las fórmulas que usamos, que es epigalocatequina 3-galate-EGCG. Entonces, este fitoquímico lo que va a hacer es entrar directamente a estimular FXR, que es un receptor nuclear, y por lo tanto yo voy a tener mejor metabolismo de los lípidos y mejor metabolismo de los medicamentos inclusive. Y así el resto de las hormonas exógenas, polifenoles, capaces de activar los receptores nucleares. Entonces, un alimento funcional es algo más que un nutrimento y pueden ir desde ácidos grasos polisaturados, vitaminas, polifenoles, especies, prebióticos, fibra dietaria, etc. Y bueno, ¿cómo se ve una persona que está activando sus receptores nucleares y que está favoreciendo la regeneración de su cuerpo? Se ve muy distinta a una persona que come chatarra y que entonces se transforma, yo siempre digo que se transforma en un Venom, ¿no? Porque de repente puedes ver a una persona con acné, obesa, no sé si alguien de ustedes vio esta película, yo la acabo de ver el día de ayer, que se llama La ballena, y dices, wow, o sea, como una persona morfológicamente, sé que tiene animación y sé que tiene algunos arreglos de la industria del cine, pero como una persona puede irse a los extremos a partir de lo que come, porque es precisamente su expresión genética lo que está determinando su forma de vida, su pensamiento, si es feliz o no. O sea, esto es impresionante. Entonces, te voy a compartir un secreto que es qué es lo que sucede cuando una persona, qué pasa en sus tejidos cuando una persona consume frutas y verduras, sus tejidos están limpios. Si la persona toma refrescos de cola o grasas saturadas, está aquí porque se hizo en un estudio en el Platones, por eso tengo la imagen de una rata. El estudio está citado en la parte inferior de la imagen. Entonces, si yo tengo refresco de cola más grasas saturadas, lo que voy a tener es un tejido dañado. Si tengo refresco de cola más grasas saturadas, tengo un tejido dañado también. Pero ¿qué sucede si yo, por la vida moderna, que a veces es inevitable porque caes en patrones de conducta repetitivos y no sabes decir que no a el tamal o aquí en México, pues todo se festeja con comida y todo se festeja con comida carbohidratada, ¿no? Y si no puedes decir que sí, que no, porque no hay otra cosa que comer, terminas comiendo esto, pero el secreto está en qué añades a tu comida para que esto no te haga daño, ¿no? Y sabemos que son leguminosas y verduras y además, si potencializas el efecto tomando un nutracéutico de forma preventiva, tus tejidos, tu cuerpo y tu vida pueden ser totalmente distintos al permitir que esta vida moderna te haga daño. Entonces, dependiendo de los alimentos que tú comes, van a suceder ciertas cosas. Por ejemplo, un estrés oxidativo alto por ácidos grasos, por fructosa, por refrescos, por cereales. ¿Qué sucede si tú activas los receptores nucleares a partir de alimentos totalmente distintos o de fórmulas de nutracéuticos? Se favorece entonces la mejora en el metabolismo de las grasas y tú tienes energía y tienes calidad de vida. Entonces hay que dejar claro
cuando utiliza un nutracéutico y cuando utiliza un fármaco. Los nutracéuticos tienen baja potencia, actúan sobre diferentes targets de tejidos, son pleiotrópicos, es decir, van a estar llegando absolutamente a todas tus células, no solo a una, inhiben la enfermedad y su aplicación y efecto es a largo plazo. ¿Qué sucede con los fármacos? Los fármacos son utilizados específicamente para parar un desequilibrio en el cuerpo, donde tuviste un periodo de estrés, donde no alcanzaste a que tu cuerpo fuera capaz de, pongo el ejemplo de una hipertensión, ¿no? Sucede que te espantaste, sucede que te estresaste por los exámenes o porque tienes que hacer pagos de los hijos, y entonces sube la presión y yo puedo administrar nutracéutico, pero a la par tengo que administrar fármaco, o si me dedico a la acupuntura, utilizar acupuntura, si me dedico a la medicina homeopática, utilizar medicina homeopática con lo que yo haya aprendido a sanar. Tengo que utilizar lo más adecuado para estabilizar al paciente. Y a la par, tengo que utilizar los nutracéuticos para generar un cambio en todos mis sistemas. El fármaco tiene interacción más fuerte con un determinado target. Su intervención es específica en mecanismos fisiológicos específicos. Sucede o se da para el tratamiento de la enfermedad y su aplicación es a corto plazo. Pero no tendría por qué tenerse un medicamento para la presión para toda la vida, porque el objetivo de utilizar las fórmulas con las que trabajamos es precisamente el parar ese daño, el regenerarte, el revertir la enfermedad. Entonces, yo tengo un nutracéutico y una esperanza de vida saludable a través de un fitoquímico que puede actuar en hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina, obesidad, síndrome metabólico y prevenir el riesgo cardiovascular. Importante entender que el nutracéutico no es fármaco, que el tiempo de administración de un nutracéutico tiene que ir por lo menos a 3 meses para que yo pueda ver un cambio evidente en absolutamente todas mis células, porque en 3 meses yo suelo ser otra persona porque hubo recambio de todo mi organismo. Entonces, tengo que alinear 3 cosas: la nutrición de la persona, ir vigilando los fármacos que consume, porque ¿qué va a pasar con un paciente diabético que se le está inyectando insulina? Va a suceder que mejoren el funcionamiento de su organismo y que ya no necesite tanta insulina, y si yo no lo monitoreo, me puede caer en hipoglicemia e ir a parar al hospital, y no tiene que ver con que el nutracéutico le haga daño, sino tiene que ver que su cuerpo está funcionando mejor. Entonces, utilizo nutrición, fármacos y nutracéuticos. Ahora, ¿cómo agrego nutracéuticos a mi dieta? Veamos este pequeño video. La única forma de llegar a ese coágulo es por dentro del cerebro. Así que pondremos un equipo médico y una tripulación en un submarino, lo reduciremos a su mínimo tamaño y lo inyectaremos en una arteria. Ok, entonces esta es una película muy antigua, sin embargo, aquí se hablaba ya de lo que iba a suceder en un futuro y que precisamente ese futuro es hoy. Trabajamos con nanociencia que interviene en fenómenos, manipulación de materiales, escala nanométrica. Y esta escala nanométrica hay que entenderla, lo decía yo al inicio, porque muchas personas que llegan con nosotros, es complicado explicarles que esto no funciona como un medicamento, sino que va a llevar un proceso de regeneración del organismo, que eso es prácticamente lo que estoy haciendo. Entonces, estamos interviniendo a un nivel nanométrico en donde el efecto va a ser paulatino. Y una de las pruebas principales que tengo para evidenciar esto es la prueba de capilaroscopía. Ustedes han visto ya los videos de la microcirculación. Entonces, el tener una prueba de capilaroscopía del antes y del después, van a poder ver el grado de regeneración que tienen los tejidos
y que inicia a nivel nanométrico, por eso en las primeras fases el paciente aparentemente no siente nada. Entonces, entender esta escala nanométrica es esencial. Observen, un hongo tiene 1 centímetro, un virus tiene 100 nanómetros. 1 centímetro, la vista humana lo puede ver, un micrómetro solo se ve con microscopios ópticos y un nanómetro solo se ve con microscopios electrónicos. Ya la nanotecnología desde hace muchísimos años se viene trabajando. Aquí tenemos un estudio de la doctora Rosa Maydelí Trujillo, nanosistemas de liberación controlada basados en dendrímeros dirigidos al receptor de quimiosina. Entonces, estamos actuando desde el área de la ciencia y de la ingeniería, fenómenos en la escala nanométrica, diseño, caracterización, producción y aplicación de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas, y todo esto para resolver un problema de, ojo, la palabra clave es biodisponibilidad. Se aplica a compuestos naturales orgánicos, la nanobiotecnología, para elaborar bionanoartefactos, biomateriales, bioacarreadores, biosensores y biomáquinas. Y la finalidad es precisamente la reconstitución de estos compuestos orgánicos naturales que al eliminar metilaciones, al corregir su estructura, finalmente voy a reconstituir lo micro para reconstituir lo macro. El uso de nanomateriales y nanopartículas. Nanomateriales, nosotros trabajamos con un liposoma y en nanomedicina se utilizan para el control de actividad microbiana, la producción de vacunas, la regeneración ósea y dental, la terapia tumoral, los modeladores de angiogénesis, la actividad antiinflamatoria y biosensores. Por lo tanto, las aplicaciones van desde biofarmacia, materiales implantables, dispositivos implantables, herramientas diagnósticas y ayudas quirúrgicas. Entonces, la nanotecnología tiene muchísimas aplicaciones en distintas disciplinas, desde la química, la informática, la ingeniería. Y, repito, nosotros trabajamos con un liposoma creado en un laboratorio que nos permite que una sustancia sea altamente biodisponible. La aplicación de la nanobiotecnología en medicina, en el caso de los nutracéuticos con los que trabajamos, se basa en sistemas de liberación avanzada. Es un liposoma, lipograsa, soma, cuerpo, y se llama Advanced Delivery System por sus siglas en inglés. Nanotecnología verde, 100% segura y natural, en donde aseguramos el tiempo de liberación y el control de las sustancias activas en sitios específicos. Evitamos la destrucción de ingredientes por oxidación ambiental y ácidos gástricos, maximiza la absorción, llega y trabaja al interior de las células y mitocondrias. ¿Y cómo realizo esta nutrición simbiótica que me permita regenerarme? La vida es demasiado corta para sentirme mal. Hay que cambiar lo que no te funciona si tú quieres longevidad y calidad de vida a largo plazo. Y entonces, nuestro laboratorio lo que hizo fue una revolución en la salud, tecnologías de fermentación y el impacto en la microbiota, basado en 3 ejes principales: longevidad y salud intestinal, metabolitos como herramienta nutricional para alcanzar la longevidad positiva y metabolitos como soluciones de salud más inteligentes. El secreto de la salud y longevidad en los centenarios japoneses se encuentra en los intestinos. Esto fue porque se hicieron estudios en la población de Okinawa, Japón, donde se encontró precisamente este secreto. Les distingue una microbiota, flora intestinal con bacterias muy diversas y resistentes que al fermentar los alimentos producen una variedad de metabolitos específicos que no producen las personas de América y que son fundamentales para una buena salud y una buena longevidad. El secreto, por tanto, está en la microbiota en equilibrio de esa microbiota intestinal. Entonces, lo que se hace en el laboratorio, al igual que los centenarios de Japón, utilizamos biotecnología replicando el proceso digestivo humano. Sankey Mayor mezcla una combinación especial de bacterias con los ingredientes naturales para iniciar un proceso de fermentación, y esto crea trillones de metabolitos esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las células del cuerpo. Esto nos permite
hacer este cambio del que hablábamos, este cambio en la expresión metabólica, este cambio en la expresión génica. El sistema de liberación avanzado logra como ningún otro la penetración de los metabolitos al interior de las células y las mitocondrias para activar la expresión de genes. ¿Y cuál fue el origen de Sankey Mayor? 1993 se crea Innovation Lab, Minafar, y se enfocan en producir ingredientes innovadores mitocondriales para multinacionales de salud y belleza. Para el 2001, en Francia se crea Mayor, con su experiencia como organización dedicada a la investigación farmacéutica, se enfoca en ensayos clínicos. En 2006 se crea Axialis Innovation, nanopartículas, liposomas y transportadores específicos y mitocondriales para multinacionales de salud y belleza. Y octubre del 2009, Sankey Mayor, que provee apoyo de ciencia y tecnología exclusiva para Sankey Global en Latinoamérica. El enfoque es totalmente mitocondrial. Sabemos que un mal funcionamiento mitocondrial se correlaciona con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad, entre otras complicaciones, y que el 70% de nuestro peso corporal total somos mitocondrias. Entonces, palabra clave, metabolismo. Desde el catabolismo, que es como consumo de un alimento, se destruye, cómo llegan las pequeñas biomoléculas a la mitocondria, son procesadas, y ahora tengo anabolismo, que es un proceso endergónico en los que se realizan la síntesis de biomoléculas. La mayoría de las enfermedades se originan con síndrome metabólico y todo síndrome metabólico inició por daño en la mitocondria. Daño en la mitocondria igual a síndrome metabólico igual a una enfermedad crónico-degenerativa. Tener una mitocondria sana equivale a tener energía y salud. Y aquí te presento a mujeres japonesas mayores de 50 años que lucen jóvenes y saludables porque su función mitocondrial está siendo la adecuada. Te presento a Horizon Enzyme. El día de hoy tenemos la versión número 6, que tiene agregado high prolina, que precisamente te hablaba ya de que inhibe la vía de la COX-2 y favorece el que no se presente fibrosis hepática por hígado graso, cirrosis, etc. Y además protege tu sistema inmune, incrementa la energía natural indispensable para las células, reduce la inflamación crónica, disminuye los efectos del envejecimiento prematuro, mejora la microcirculación sanguínea, modula la expresión génica. Y contamos con 3 fórmulas más que lo que hacen es generar un equilibrio en todo el funcionamiento de nuestra célula. Auxilian Eye Reset, el nombre comercial Chronoid Fire, protege tu estómago y cuerpo porque absorbe menos carbohidratos y azúcares de los alimentos, combate la oxidación del estómago. Cuando tú consumes carbohidratos en altas cantidades, el primer lugar donde se metaboliza es en el intestino y se genera estrés oxidativo. Después viene INER, que reajusta tu metabolismo hormonal, tu pH, tu sistema digestivo y te protege el estrés. Y Hasaki, que nutre, equilibra la microbiota para reforzar el sistema inmune y generar energía en las mitocondrias. ¿Por qué yo como médico puedo prescribirlo en una receta? Porque viene en diccionario de especialidades farmacéuticas, en donde vienen todos los medicamentos que tienen protocolos de investigación y que tienen aval científico. Además, contamos con los manuales de investigación, en donde están protocolizados todos los estudios que se han hecho y que valoran la efectividad del nutracéutico. Certificaciones y avales, tecnología japonesa, Advanced Delivery System, BCCG, no genera dopaje, sello kosher, ya hablé que es la certificación de la población judía, los alimentos que no son tóxicos, y certificados sin. Y llegamos al punto crucial en donde la salud es el activo más importante de cualquier economía. El día de hoy te voy a hablar específicamente de esta fórmula que es Hasaki. Descubrimos la fórmula perfecta para darle a tus células todos los metabolitos, 596 metabolitos que pueden transformar esa expresión génica de la que te he venido hablando desde el inicio. Se crea Hasaki, que es un delicioso alimento con sabor a cacao vainilla, el cual tiene 596 metabolitos diferentes provenientes del cacao cultivado en plantíos del Soconusco, Chiapas. Trabajamos con metabolómica. Metabolómica tiene que ver con los metabolitos. Los metabolitos que le estamos dando a tu intestino, a tus bacterias intestinales,
Son moléculas que pueden aumentar la diversidad de la buena microbiota intestinal e inhibir selectivamente las cepas infecciosas. Ayudan a las mitocondrias a proveer de energía al cuerpo durante todo el día. Son potentes antiinflamatorios que pueden disminuir la lipogénesis y pueden aumentar la oxidación de grasa, induciendo a quemarla. Aumentan el suministro de sangre a zonas clave del cerebro, mejorando tu función neuronal, promoviendo el equilibrio hormonal y estimulando la producción de testosterona. En conjunto, los metabolitos y polifenoles pueden ayudar a generar una microbiota sana, aumentar hasta un 20% la absorción de las proteínas y promover el buen funcionamiento energético de tu organismo. Entonces, aquí está, este es el alimento funcional más poderoso. Tenemos también que Cronuit tiene metabolómica, Velash tiene metabolómica, y complejo biomineral o INER también tiene metabolómica, metabolitos del plancton, pero Hasaki se lleva las palmas, 596 metabolitos. Su alimento viene de Hanal, palabra maya que significa alimento, y Asaki, palabra japonesa que significa energía matutina. Es un alimento energético para la mañana que te va a dar todo el balance que requieres en una rama de la medicina que a mí me apasiona y me encanta y genera esa transformación de vidas que no tienes la menor idea de lo que puede suceder cuando tú compartes el proyecto, que se llama psico-neuro-endocrino-inmunología. Si tú alineas esos 4 sistemas, tu mente, tu psique, tu sistema nervioso, tu sistema endocrino y tu sistema inmune, la vida se te transforma continuamente. Entonces, te presento a Bobia, está hecho en bioreactores de fusión en frío. Se utiliza una cepa para la fermentación de los granos y pues ya hablamos de que hace maravillas, balance hormonal, energía para la mitocondria, digestión para los nutrientes, lipogénesis, mejor absorción de proteínas. Tiene solo 14 gramos de proteína por dosis, entonces si eres médico y estás viendo esto, pues solo hay que hacer el ajuste en los pacientes renales, por ejemplo, a 0.5 por kilo de peso para esas personas que tienen temas renales, pero igual se puede consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves sin Hasaki? ¿Cómo te ves con Hasaki? Disminuye la inflamación, disminuye la lipogénesis, aumenta la glucosa, te sientes todavía muy energético y un aumento en la cantidad de metabolitos que estás secretando. La microbiota de una persona delgada es alta en bacteroidetes, firmicutes, prebotella, akkermansia, y esto lo logramos a través de las fórmulas. Y te pongo en pantalla algunos metabolitos. Estoy dándote la materia prima para todo lo que tu cuerpo quiera, guste o mande, y así nos evitamos la suplementación que es de los años 80, en donde se te daba una vitamina, pero te pongo un ejemplo, una vitamina del complejo B, ¿qué es lo que sucede con ella? Una vitamina del complejo B, si yo me pongo tiamina inyectada, pues voy a saturar todos los receptores de la vitamina B y no voy a absorber el resto de las vitaminas. Aquí no, aquí te pongo lo que constituye esa vitamina, lo que constituye ese tejido, y entonces tu cuerpo va a decir, voy a construir, y entonces me regenero completamente. Metabolitos como biotina, ornitina, betaína, entonces realmente no tienes necesidad de consumir ningún otro suplemento alimenticio. Ojo, aquí en México viene etiquetado como suplemento alimenticio porque en la norma oficial mexicana no se contempla el nutracéutico, solo existe medicamento y suplemento. Pero realmente es un nutracéutico, nutriente con calidad farmacéutica que tiene protocolos de investigación que avalan su efectividad. Y bueno, ahí está toda la lista, no la voy a leer. Ya en algún momento con la persona que te invitó a esta charla, puedes pedir la información. Y esta es una de mis frases favoritas, nutrición con nanobiotecnología que cambia literalmente tu vida. Tecnología japonesa para el bienestar humano, hechos versus opiniones. Solo obtenemos nuestros metabolitos de ingredientes naturales, agua de mar profundo, olivo, yusú, romero, té verde, cáscara de frijol negro y cacao. Estas son nuestras fórmulas. Creo que se fue la pantalla, déjenme volverla a poner. Ok. Y bueno, para cerrar,
si eres una persona sana, entre comillas, porque te apuesto a que si te hago una prueba de capilaroscopía y te hago una prueba de bioimpedancia, seguramente no vas a estar tan bien porque el precio de la vida moderna es este. Entonces, la sugerencia de consumo es por la mañana, 7 de la mañana, Hasaki, por la tarde a las 12 del día, Belash e Iner, a las 2 de la tarde un alimento balanceado y a las 5 de la tarde un snack saludable, a las 8 de la noche Hasaki nuevamente y por la noche, 9 de la noche, vamos a favorecer nuestros procesos de regeneración, Chronoid 5 e Iner 7 con Yusim. Empezamos con Sandy Agnex. Dice, buenos días, doctora. Una persona tiene exceso de proteína porque comienza a excretar espuma junto con la orina. Si se cambia su alimentación, sí ayudará, pero ¿cuál nutracéutico es el idóneo para ayudarle a minorar su proteína de lo que consume de manera rutinaria? Es todo un seguimiento, hay que ver cuánto tiene de creatinina, el que tenga espuma se puede revertir con una buena nutrición, tal vez, y velage solamente al inicio, en cuestión de una semana, 15 días, de preferencia tener parámetros de laboratorio numéricos para saber hasta dónde podemos entrar. Una vez que si hay alteración de la creatinina, si está ya abajo, entonces podemos administrar ya el resto de las fórmulas. Yo trabajo con algo que se llama diagnóstico metabólico, que es sacar los valores de algo que conocemos como indicadores metabólicos homeostáticos, que es índice de masa corporal, masa grasa, masa muscular, edad metabólica, grasa visceral y requerimientos metabólicos, y con esto podemos hacer fácilmente los ajustes. Ok, gracias, Doc. La señora Yolanda Mateo dice, para personas con verrugas ya la han quemado con láser y le han vuelto a salir, y también tiene piedras en el riñón y vías urinarias infectadas. Me imagino que la pregunta es, ¿qué le recomiendas que consuma de sangre? Es que realmente tienen que consumir todo porque todo tiene un efecto específico. Así a grandes rasgos, Velage activa la función mitocondrial, te descarameliza y eso hace que el enlace con la microbiota, o sea, si tú tienes estrés oxidativo y la mitocondria está dañada, la microbiota también está dañada. Y la microbiota, una de las características que tiene es que va a regular tu sistema inmune. Si tiene verrugas, las verrugas son por un virus, lo que me dice que el sistema inmune está bajo y además tiene que tener un pH ácido para que esto suceda. Entonces hay que meter todas las fórmulas. Ok, perfecto. Dexy Delgado pregunta, doctora, buenos días, tengo una inquietud. Yo tengo problema vascular y hipertensión. Gracias. Problema vascular, hipertensión. Pues es que para todos son todas las fórmulas. Yo no trabajo con una sola fórmula porque al final lo que yo estoy viendo en el organismo, hablaba yo hace 8 días en una masterclass que di, hablaba yo de el tejido, cómo se va dañando y cómo se van expresando genes de enfermedad. Entonces, si yo tengo un tejido sucio, caramelizado, lleno de grasa, se van a expresar genes de enfermedad, voy a tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Uso las 4 fórmulas. Velage para activar la función mitocondrial y descaramelizar. Chronoid para inhibir la absorción de glucosa a la hora de los alimentos. Además, es un astringente que quita la disbiosis intestinal, lo que me permite la inmunomodulación. Además es termogénico y además es regenerativo. Iner, que me cambia el pH y que además me da metabolitos del plancton, que más básicamente son antiinflamatorios. Y Hasaki, que me regenera mis tejidos. Entonces, si hay un paciente que ya está enfermo, mínimo debe estar con 2 Velage, 2 Iner, 2 Chronoid por la noche y mínimo una dosis de Hasaki al día. Listo, perfecto. El señor, espérate que no veo el nombre.
Jorge Espinosa dice, o sea que los productos contienen ARN mensajero, los productos modifican el ADN. Modifican el ADN, pero no contienen ARN mensajero, sino que va a reescribirse el ADN con la partícula, con la nanopartícula. Listo, por acá te están agradeciendo. Dice que cuando llega a Perú, en Perú solamente tenemos Velash en este momento. Lo que pasa es que en cada país que se abra, pues tenemos que hacer todo el trámite de solicitud de permisos, de poder comercializar los productos y en la medida que se vayan haciendo, se van a ir abriendo la posibilidad de irlos llevando los otros productos, pero por ahora en Perú solo tenemos Velash. Está excelente, excelente. Muchas gracias, doctora. Todo el mundo te está diciendo. Otra persona, Davison, dice, si tu nivel de azúcar está en 110, ¿es bueno o malo? ¿Y qué se debe hacer para mantener los niveles óptimos? Si tu nivel está en 110, estás en la rayita de convertirte en paciente diabético y hay resistencia a la insulina. Para que en un laboratorio se vean niveles de glucosa por arriba de 110, 125, es que tu páncreas ya está funcionando a menos del 50%. Para que regreses a tus resultados óptimos, por lo menos una dosis preventiva de cada uno de los nutracéuticos, que sería Velache Iner en ayunas, Cronoir antes de dormir y Hasaki como desayuno. Y ojo, una dieta en donde no estés consumiendo carbohidrato. No te pasa nada porque el nutracéutico hace que no te dé hambre, que produzcas neurotransmisores que te generen saciedad, que tengas serotonina y que no te mueras de hambre. Okay, muchas gracias. Dice Denis Caicedo, persona con cáncer al hígado, ¿que le servirían los productos de Sankey? Sí, depende en qué fase esté. Si ya es una fase donde hay metástasis, pues ya solo es calidad de vida, hay que ajustar las dosis. Si es una fase 1 o una fase 2, en donde agregan de manera alópata, quimio y radio, puede pararse el daño general de los tejidos y que esa expresión de oncogenes ya no se favorezca, ¿no? Entonces es totalmente curativo, pero si ya es una fase avanzada, ya solo es darle calidad de vida al paciente. Ok. Doctora, quisiera saber si puedo mezclar el colágeno con el Hasaki. Pregunta Janet. Yo siempre digo que cuando agregas otra cosa a Sankey, es pipí cara. O sea, la biodisponibilidad del resto de suplementos no es tan alta. Es más fácil que favorezcas los procesos de anabolismo dentro de tu cuerpo a través de las fórmulas. Entonces, no está mal, lo puedes hacer, puedes complementar, pero realmente yo preferiría que metieras una dosis adecuada de metabolitos que favoreciera la regeneración de tus tejidos a través del aporte pues de todos los metabolitos que vieron en pantalla, ¿no? Ok, aquí otra persona que no entiendo el nombre, dice Día, algo así. Doctora, para persona que toma levotiroxina, ¿qué es bueno? Es una paciente con hipotiroidismo, hay que darle todas las fórmulas. Esta es como una dosis estándar, Velache Iner en ayunas, Velache Iner después del almuerzo, 2 Cronoir antes de dormir, y si quiere mejorar realmente, por lo menos Hasaki 2 veces al día, 2 medidas como desayuno, 2 medidas como cena. Y su dieta baja en carbohidratos, básicamente proteína más verdura. Y solo sin carnes rojas, solo huevo, pollo, pescado, atún, sardina, más verdura. Ok, muchas gracias. Aquí hay una persona que es diabética, tiene tipo 2, usa insulina 30 unidades y toma metformina. ¿Qué le recomiendas? Hay varios parámetros que se toman en cuenta, como el grado de obesidad, que es equivalente a la disfunción mitocondrial. Si tiene por lo menos sobrepeso, obesidad grado 1, podría ser Velache Iner igual en ayunas. Es una dosis muy estándar,
que funciona. Yo normalmente trabajo con una fase de desintoxicación previa que depende de sobrepeso u obesidad. Entonces, si hay solamente sobrepeso, puedes iniciar con 2 sobres de Belash al día, Hasaki como desayuno y Hasaki como cena durante 7 días, no carbohidratos. Entonces, tengo de desayuno y de cena Hasaki, Hasaki, de almuerzo proteína más verdura, de comida proteína más verdura. La dieta no es restrictiva en cantidad, solo se cambia la calidad. Puedes comer todo lo que quieras siempre y cuando sean dosis balanceadas de proteína más verdura. O sea, si te comes 2 huevos, 1 taza de verdura, 4 huevos, 2 tazas de verdura y así. Los 2 cronoid en la noche, pero ya en una fase de impregnación. Yo lo divido siempre en fase de desintoxicación, que es para activar la función mitocondrial, para empezar a regenerar la microbiota, porque a veces si metes las fórmulas cronoid e inner desde el inicio, en los pacientes que pasen hipertensión, les sube la presión arterial. Y esto no es, el paciente dice, ay, me está haciendo daño. No, la verdad es que no hace daño, pero es preferible que manejes una fase de desintoxicación previa de 7 días, solo con Belash y Hasaki. Si hay obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, puedes ir incluso de 2 sobres, de 3 sobres, de 4 sobres, de 6 sobres, dependiendo del grado de disfunción mitocondrial que se manifiesta por la obesidad grado 3, ¿no? Que es la mayor deficiencia o disfunción mitocondrial. Y ya la fase de impregnación ya puedes meter todas las fórmulas. Entonces, fase de desintoxicación, solo Belash y Hasaki, fase de impregnación, todas las fórmulas, y la verdad es que los pacientes responden bastante bien, y en 3 meses tenemos procesos de reversión de diabetes, de hipotiroidismo a dosis mínimas de levo, etc. Ok. Aquí hay, Leoncio nos pregunta que tiene una señora que hace 3 días empezó a tomar el Belash y le dijo que tiene escozor en la planta de los pies. La señora es de 60 años y además tiene diabetes. Sí, Me puede imagino que la ser pregunta es ¿por qué el puede ser escozor? Ujú. porque estás activando la microcirculación, y si esta señora tiene 60 años, mínimo debe llevar unos buenos años de diabética, ya debe tener neuropatía diabética, y al activar la circulación pues sucede eso. Por eso a mí me gusta tanto la fase de desintoxicación, porque ahí depuras todo, pero hay que bajar también a la dieta que mencioné hace un rato, ¿no? A libre de carbohidratos. Y ojo, en los pacientes con insulina o que tengan muchísimo medicamento, hay que vigilar glucosa y presión arterial dentro de esa fase de desintoxicación para ir monitoreando el uso de medicamentos. Lo que yo les sugiero es que si tienes a un paciente delicado, te asesores con un médico y lo puedas canalizar pues a los eventos médicos que tenemos, para que vaya entendiendo y pueda hacer un uso adecuado de las fórmulas, pero que sí vigilen esa parte, porque si no los pacientes se asustan, ¿no? Están preguntando que tu paciente que estuvo ahorita en el panel contigo, que cuánto Belash toma. Actualmente debe de estar tomando como 2 Belash, como 3 Inner, Kasaki como desayuno, y seguramente le mandé 2 Cronoid en la noche. Ha sido un proceso. Entonces, algo que yo manejo en la parte médica es un seguimiento cada 25 días, en donde en base a esos indicadores metabólico-hemostáticos de los cuales les hablaba, puedo ir dándoles distintos tipos de nutracéutico de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Soy muy erizo, la más erizo de las erizos, entonces esas pruebas de bioimpedancia para mí son básicas, porque es medicina basada en evidencias. Entonces cambio la constitución corporal y esto es evidencia de que el metabolismo está funcionando mejor, ¿no? Entonces tengo una prueba cuantitativa que me determina cuánto nutracéutico le voy a dar. Más o menos eso es con lo que debe estar. Ok, perfecto. Melba nos dice que le ha ido muy bien con el Hasaki en sus problemas de colon. Em, Isabel Gutiérrez pregunta, para el colon irritable, ¿cómo se tomaría? Colon irritable, igual, o sea, colon irritable tiene que haber algún problema
de tipo nervioso, neuronal, una falla en la transmisión, en la motilidad. Entonces, mínimo, Belash e Iner en ayunas, Hasaki mínimo como desayuno y cronoid antes de dormir. Ok. Marta Beatriz Dávila dice, desde que recibió la vacuna, le empezaron a doler los tobillos cuando camina mucho. Más me duelen, o sea, que antes no le dolían. O sea, no entiendo la pregunta, pero me imagino que está asimilando que el dolor de sus tobillos es a la vacuna. Entonces, me imagino que qué recomendación le das. Tiene un proceso inflamatorio de bajo grado que es lo que generó en muchos pacientes una falla en la inmunomodulación, la administración de la vacuna. Entonces, mínimo, o sea, la dosis estándar mínima para cualquier paciente es Belash e Iner en ayunas, cronoid antes de dormir y Hasaki por lo menos una vez al día. O sea, si no tienes como las herramientas para calcular, o sea, esa es una dosis estándar mínima que requieres estar tomando para mantenerte sano. En el caso de un proceso de enfermedad, pues ya hay que hacer ajustes y normalmente es incrementar la dosis de nutracéutico. Si podemos generalizarlo así, ¿no? Belash e Iner en ayunas, cronoid antes de dormir y una dosis de Hasaki al día, que son 2 medidas como desayuno. Para preventivo, si ya hay sobrepeso o obesidad, pues mínimo Belash e Iner en ayunas después del almuerzo y 2 cronoid antes de dormir y Hasaki como desayuno. Si ya hay una enfermedad más grave que puede ir desde, no sé, una artritis reumatoide, que puede ir desde un lupus eritematoso, que ya hay mayor falla en la inmunomodulación, lo ideal es paulatinamente ir incrementando la cantidad de nutracéutico, ¿no? Belash e Iner en ayunas, Belash e Iner después del almuerzo, Belash e Iner después de la comida, 2 cronoid antes de dormir para que no me genere hipertensión y lo más rápido que puedas cambiar la microbiota es preferible. Hasaki, 2 medidas de Hasaki como desayuno, 2 medidas de Hasaki como cena. Sí, es que a ese grado, y la población latinoamericana es la más dañada porque nos encanta comer estrés oxidativo, o sea, calorías, tamales, chuches, que en todas partes venden. Bueno, siguen y siguen haciéndonos preguntas. El tiempo ya se nos acortó. Estamos pasados 15 minutos. Ya sé. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que valdría la pena volver a invitarte próximamente y ya con el contexto que nos dejaste, poder hacer como un panel para que la gente pueda resolver todas sus inquietudes, porque o sea, siguen y siguen llegando preguntas. Quisiéramos resolverles a todos sus preguntas, de verdad, pero el tiempo se nos está agotando. Y pues como última recomendación, o sea, nosotros sabemos que los productos los puede consumir cualquier persona, tanto los que están con medicación como las personas que están sin problemas de salud y todo. Entonces, doctora, ¿qué nos recomendarías así a grosso modo para que todos entendamos que todos podemos consumir el producto independiente de las enfermedades que tengamos o si estamos sanos? Y cordialmente, de verdad, quedas invitada para que todas las personas puedan despejar todas sus dudas, porque son muchas y muchas y siguen llegando más preguntas. Entonces, en resumidas cuentas, dinos un tip para que entendamos que todos podemos consumir los productos. Pues algo que a mí me encanta es que el éxito de tu vida está determinado por el tipo de vehículo que traes, ¿no? O sea, si yo quiero tener una vida de calidad y tener prosperidad y abundancia, entonces no puedo traer un bocho por vehículo. ¿A qué me refiero con un bocho? Bueno, o una carcacha por vehículo, ¿no? Por no menospreciar a los bochos. Me refiero a un cuerpo enfermo. Si tú quieres vivir una vida plena, es importante que mantengas tu vehículo en perfectas condiciones. Y esto solo lo logras usando las fórmulas, porque no te puedes ir al Himalaya a vivir
en completa paz y armonía y comer frutas y verduras todo el tiempo, porque ese es el precio de la vida moderna. Entonces, cualquier persona que quiera mejorar su vida requiere estar consumiendo las fórmulas. Y no hay ninguna restricción porque lo único que estoy haciendo es mejorando el funcionamiento de tu organismo. Nada más. Nada más. No estoy haciendo otra cosa. No estoy dándote estimulantes nerviosos. No estoy, es solo darte una nutrición adecuada para que tu cuerpo se regenere y funcione adecuadamente. Ahora, si hay alguna patología, entonces, por favor, pide a la persona que te invitó a esta sesión, te canalice, porque por eso tenemos áreas de capacitación médica, áreas académicas de médicos, para compartir la información y que puedan tomar buenos criterios. Pero en realidad todo el mundo puede consumir las fórmulas, absolutamente todos. Si quieres traer un Ferrari como vehículo y obtener esa prosperidad, abundancia, equilibrio en tu vida y felicidad, ¿no? Entonces, gracias, Patti, por esta oportunidad y claro que sí estoy abierta a esta posibilidad hermosa de poder compartir el producto de estos años de trabajo, de estos años de servicio y hoy más que nunca infinitamente agradecida.